te prometo que ese día yo dije, wow, cuando tenga oportunidad de ayudarle a entender a alguien que no está haciendo lo correcto, creo que debería de hacerlo justo como la hermana lo está haciendo. Querida gente de YouTube, sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión del programa 13 Millas, donde Diana y yo analizamos y platicamos sobre los discursos de la Conferencia General. En este caso estaremos hablando del discurso Un potente cambio de corazón, no tengo nada más que darte, del elder Eduardo Gabaret. Sean ustedes bienvenidos y esperemos la pasen súper bien. Muchas gracias, Braulio. Vamos a comenzar, antes de analizar el discurso de esta semana, con algunas semillas que también pusieron en el discurso de... ¿Cómo se llama este discurso? Nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, del elder de Christofferson. De Todd Christofferson. Sí. Es que no lo tengo aquí exacto porque está como en la parte de los comentarios y no me deja verlo. Pero me gustaría compartir el comentario de Arlette Vázquez. Dice ella, hola, es hermoso cuando podemos ver a Dios en nuestro camino. Cuando mi esposo falleció, me sentía muy sola y triste. Pensaba por qué se tuvo que ir y dejarme sola. Por mucho tiempo ese fue mi sentimiento, hasta que comprendí y sentí el amor del Salvador en mi vida. No solamente cuánto me conoce y me ama, sino también cuánto ama a mi esposo y no dejarlo aquí en la tierra para que no sufriera más. He aprendido al lado del Salvador al ver las cosas de manera diferente. Sé que muchos hermanos sufren de formas inimaginables. Sepan que no están solos. El Señor está al lado de ustedes siempre. Gracias por la hermosa charla. Entonces, recapitulando un poquito acerca del tema que vimos aquí con el Edito Christofferson, hablaba acerca de las bendiciones, ¿no? Que bien es cierto, ¿no? Que cada bendición tiene o viene por consecuencia de obedecer una ley en particular, pero también a veces no vemos esa bendición que sea muy cercana, o incluso a veces, además de no ver la bendición, también vemos que como que es contra... Ajá. Que hay otras cosas negativas. Ajá, exactamente. Entonces es ahí donde a veces nos desesperamos o nos desilusionamos de la vida, o de lo que esperamos acerca de Dios, o de por qué si estoy haciendo las cosas bien, no me están saliendo bien. Uh-huh. Y creo que fue muy pues acertado el comentario de Arlette. Definitivamente me imagino que debió haber sido una situación muy, muy, muy difícil. Uh-huh. Y pues el hecho de que ella la haya compartido en este discurso como que también nos ayuda a tener esa visión de que exactamente así como Job, así como José Smith, como todos los personajes que hablábamos en ese discurso, pues todos sufren en algún punto y también en otro punto entienden el porqué de ese sufrimiento, ¿no? Del porqué de la experiencia, y creo que fue lo que ella pues a lo mejor entiende mejor en esta etapa de su vida. Y pues por eso lo compartió con nosotros. Yo siento que es súper fuerte la muerte en primer lugar, pero también la situación específica que habla de su esposo, ¿no? Y creo que es una de las cosas que a mí me aterrorizan más en la vida. Creo que el no poder tener a tu compañero eterno el resto de tu etapa mortal, creo que definitivamente es un momento muy fuerte. Y me llama mucho la atención Arlette, ¿cierto? Sí. Arlette. Porque ves con duda. Me hiciste dudar a mí. ¿Aralette? Arlette Vázquez. Sí, Aralette. ¿Aralette o Aralette? Aralette, ok. Pero bueno, el punto, o sea, a mí se me hace súper fuerte en primer lugar la situación. Ella dice, llegó un punto en el que logré ya sentir el amor del Padre, el amor de Cristo, comprender también ese amor, que eso está interesante, porque una cosa también es sentirlo, pero creo que muchas veces no podemos sentirlo porque no podemos comprenderlo, no podemos comprender la parte de... Tiene que ver también con tu progreso, tiene que ver todo con el plan. No es que yo me caigas mal y te estoy haciendo peor la vida. No. Entender el amor de Dios nos permite sentir el amor de Dios. Y creo que eso es un punto maravilloso que Aralette está haciendo ahí. Es un nombre que nunca había oído, por cierto, muy bonito. Sí. Y me gusta mucho eso. O sea, a mí me queda muy profundamente... Aquí la parte de si no comprendes el amor de Dios ni cómo opera Dios en su amor,
muy difícilmente vas a poder sentirlo. O va a haber momentos, como veíamos el discurso pasado, que tú mismo vas a bloquear esa parte porque no entiendes cómo obra Dios. Tal vez como Lamán y Lemuel, y no necesariamente por ser rebelde o ser infiel, lo que sea, pero tal vez como Lamán y Lemuel también no entendían la manera de proceder de su Dios, no les quedaba, no sentían que esto fuera importante, pues entonces no hay nada, ¿no? Para ellos no había esta conexión con Dios. Entonces tal vez nosotros mismos, dándole seguimiento al discurso anterior, tal vez justamente cuando no nos permitimos entender ese amor y verlo en la perspectiva en la que Él lo ve, entendiendo que justo por eso hay convenios, justo por eso hay familias eternas, justo porque ese dolor no quiere que sea para siempre, hay este tipo de cosas. Entonces cuando comprendes o comprendes la manera de actuar de Dios al respecto y decir, mira, la muerte es inevitable, es parte del progreso para todos, pero justamente mi plan no es separarlos, mi plan es que puedan estar juntos para siempre. Y cuando entendemos, y no sé si eso es lo que Aralet, gracias, comprendió, tal vez fue otra faceta del amor de Dios, pero eso te permite notar que está ahí y por ende sentirlo, y eso me gusta mucho. Por último, ella acaba diciendo que me gusta mucho las personas que sé que están sufriendo mucho, que existen personas que sufren más que yo, quiero decirles que no están solos. Entonces me gustó mucho eso, que ella acaba como testificándonos. Hay momentos duros, pero no tienes que afrontarlos solos. A mí también me gusta. Ya te leo el que yo tenía, ¿verdad? Sí. Es que teníamos dos, a ver. Es que están, bueno, en particular este discurso estuvo muy, muy, muy bueno. Bueno, sí. A mí me gustó mucho el de Dieter Christofferson. Entonces yo creo que también la gente entendió en el discurso varias cosas que a lo mejor no había comprendido antes, o a lo mejor recordó también. Sí. Y como que el compartir las experiencias ahí en los comentarios como que también estuvieron muy, muy edificantes. Porque también lo que a veces te pasa en el proceso de aprendizaje espiritual es que tal vez tú habías aprendido una lección, pero no lo habías aterrizado tan claro como el discursante lo hizo, ¿no? De repente es como, sí. Yo tenía la idea, pero él como que dijo el concepto y le puso nombre y moño y todo. Sí, lo envolvió, me lo dio y dije gracias. Sí. No te hubieras molestado. Entonces siento que sí va por ese lado, tal vez como yo había experimentado y había aprendido esto, pero ahorita cuando lo plantea el Elder Christofferson tiene más sentido. Tiene más sentido mi experiencia. Puedo interpretarlo de una mejor manera, puedo comprenderlo de una mejor manera o a mayor profundidad o con más claridad. Y eso también es parte de por qué también las escrituras son tan poderosas cuando las leemos. Siento yo que justamente puede que hayas pasado ciertas experiencias de vida que hacen que la escritura cubra un sentido diferente. Completamente. Y no solo por tu contexto actual, sino justamente porque puedes mirar al pasado y decir, esto es, espérate, como lo que me pasó el otro día, y tiene sentido ahora que estoy viendo este pasaje y lo que Nefi sintió, y creo que ahora me entiendo más hasta yo misma, ¿no? O yo mismo. Sí. Entonces siento que eso está muy padre también de las escrituras. Te voy a leer una parte de una persona que nos comentó que ha pasado por dificultades, un familiar de esta persona, y que ha estado pues sintiendo esa parte de, oye, pero pues este familiar que yo tengo y toda su familia ha estado trabajando fuertemente. Han guardado los mandamientos, se han esforzado y justamente nos dice aquí, y han tenido que sufrir bastante tanto por sus hijos como por la vida y la economía y todo eso. Nosotros tratamos de ayudarles y apoyarles para que tengan la vida que sentimos que se merecen. A veces me pregunto, Padre Celestial, ¿estás tu mirada sobre mi familiar y su familia? Quiero compartir mi testimonio de Dios y su amor, que sé que Él nos da lo que necesitamos. Entonces, Maritza es el nombre de la persona que comparte esto. A mí me gustó mucho lo que Mari comparte, justamente porque regularmente, como somos un pueblo que le gusta ver los milagros de Dios, así somos. Y de repente cuando sentimos que no hay los milagros, por supuesto que no es que vamos a correr al púlpito a contarlo, no es como lo que nos guste hacer. Naturalmente nos encanta ver la mano de Dios en nuestra vida y decir, Dios hizo este milagro por mí o por mi familia, pero de repente cuando pasa justamente que pasa tiempo, meses, años y no se ve el resultado que estamos esperando. Justamente no se habla mucho de eso porque no es como un tema que nos guste mucho como miembros decir como, yo hice mucho tiempo esto, Dios nunca hizo nada. O sea, no es como lo que queremos oír en una reunión sacramental. Sí. Y justamente no es que pase así, no es que Dios no haga nada, pero sí, obviamente, esta parte que hablamos con el de Christofferson, de que
no llega a lo que sabemos que a su momento va a llegar, ¿no? Claro. Todavía no es el momento. Entonces, a mí me gustó muchísimo este mensaje, porque justamente tenemos que también darle visibilidad a estos casos, porque justamente si tú eres esa persona que dice, oye, pero yo estoy viviéndolo y no funciona nada, también tienes que saber que no eres la única persona a la que le ha pasado. O sea, esto es una cuestión de que Dios decide. Así como hablábamos la vez pasada de los dones, de que Dios decide a quién darle el don de testimonio, a quién darle el don de creer. De creer. También es Dios sí decidió que esa bendición es hasta que sobreabunde del diezmo, viniera más pronto esta persona y a mí me tardara, etcétera, etcétera. O sea, es esa parte de ver, es que justo ese es el tiempo de Dios. Yo no puedo decir mucho al respecto de eso. Pero ¿qué es lo que más me gusta? Bueno, las dos cosas. La primera es justamente que nos permite recordar que sí hay estos casos, que sí sucede así y que debemos de ser conscientes, porque si no creamos un momento en el que la persona, cuando Dios juzgue prudente que va a esperar su bendición, pues de repente diga, oye, lo que me prometiste no es cierto y mejor me voy. Entonces, como no. Lo primero me gusta eso de la historia de Mari, que como visibiliza esta parte de, sí es cierto, hay complicaciones. Y hay gente que tiene que pasar 40 años en el desierto, hay gente que tiene que pasar 8 años en el desierto como Nefi, hay gente que tiene que vivir experiencias como las de Job, ¿no? Sí. La segunda cosa que me gusta muchísimo de lo que ella comenta es mi familia y yo hemos tratado lo más posible de ayudarlos. Y eso me llama la atención porque justamente también es ver esta parte de cómo Dios también nos bendice a través de las manos de otros, ¿no? Sí. Y a mí me parece esta parte muy bella de, ¿sabes qué? Tal vez no me dio a mí una gran capacidad económica, pero se aseguró de que estuviera cerca de este familiar que sí, o etcétera, ¿sabes? Y no siempre va a salir así, otra vez repito, ¿no? Vendrán en su propia manera. Los caminos de Dios son diferentes a los que nosotros pensamos. Entonces, lo que a mí me gusta es esa parte de ver, ok, Dios decide cuándo dar las bendiciones, pero en ese proceso también una de las mejores experiencias que podemos tener es ser instrumentos en las manos de Dios para hacer la respuesta a las oraciones de otra persona. Creo que el presidente Monson decía eso, ¿no? Que es como la mejor experiencia, el poder ser la respuesta a la oración de alguien más, y es muy bonito, es muy bonito. Entonces creo que en este proceso en el que vemos que las bendiciones de Dios tardan, también no deberíamos de darnos al extremo de, pues, a ver si Dios se apiada de ti algún día, y decir, bueno, tal vez ahorita Dios no te ha enviado el trabajo que deseabas, pero yo puedo y tengo la posibilidad y la situación en la que puedo apoyarte, y aquí viene lo que puedo dar, ¿no? Claro. Entonces me gusta esto que aporta la historia de Mari, no solo es la parte de, pues, saber cuando Dios se apiade de ti, sino también, nosotros se supone que somos las manos de Dios en la tierra. Entonces también viene esta parte, cómo ayudamos a que la gente también reciba estos beneficios, promesas, bendiciones, o simplemente el servicio que debemos dar para que la gente pueda vivir más plenamente. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. ¿Tienes...? No tengo nada de este discurso. Y aprovecho para decir, este programa, y es lo que yo le he dicho a Diana varias veces, pero no sé qué tanto lo he dicho así como en los videos. O sea, la idea de este programa y el otro programa de Tesoros en las Escrituras es como promover el estudio y el aprendizaje en casa y mostrar también cómo puede ser un estudio personal, qué podemos aprender de las escrituras nosotros mismos en nuestra casa, qué podemos aprender de los discursos de los profetas y nos ponemos nosotros a estudiarlos y tomamos un amigo y vamos a leerlos y vamos a ver qué pasa, o a un familiar, un hijo, a un papá, lo que sea. Entonces, muchas veces también en nuestros estudios familiares, en nuestras noches de hogar, que siento que eso a veces llega a frustrarnos cuando estamos intentando hacerlo, muchas veces no sale tan bien como nos gustaría. Muchas veces de repente leemos las escrituras y decimos, no, pues está muy apagado este estudio. Como que no, segura que leíste bien la parte en la que teníamos que, o sea, como en ese momento, ¿no? Como, seguro que no viene nada más al respecto, o que no viene algún tema más profundo, no sé, algo. Sí, o algo que de repente prende esa chispa de aprendizaje entre el grupo, ¿no? De wow, no había notado esto, no me había dado cuenta del otro, recordé esto que me encantó. Y de repente tampoco fluyen impresiones espirituales. Sí. Entonces, o sea, yo no es el comentario que estoy haciendo no es para despreciar el discurso. Yo personalmente no encontré muchas cosas, bueno, solo tal vez un párrafo que dije, esto está interesantón. Personalmente no tuve impresiones espirituales cuando lo estuve leyendo, pero también
creo que está bien que pase eso porque como personas tenemos que entender que eso es parte del proceso. Habrá estudios muy buenos personales. Habrá estudios personales donde dije, no sé qué pasó, pero no pasó lo que creí que iba a pasar espiritualmente. Y también hay discursos que de repente simplemente no era ahí. Y eso es parte de buscar las impresiones espirituales. No van a estar en todos lados todo el tiempo. Hay momentos en los que había algo y hay momentos donde no había nada y está bien. O sea, por mi parte hice mi búsqueda. Si hoy no había un mensaje para mí en este discurso, está bien también. Y es bueno entender también cuando yo siento que también mi mamá tenía mucho esa frustración cuando éramos chiquitos porque pues no nos gustaba leer y pues, los estudios eran una locura, ¿no? Muy y todo pesado. eso. Pero justamente siento que muchas veces puede llegar el desánimo porque las noches de hogar no son tan espirituales como me gustaría. O la clase, o el estudio familiar, o lo que sea. Y es como, está bien, hay veces que sí, es como, no tiene nada malo contigo el que de repente un discurso digas, es que la verdad no sentí nada y no pensé nada. Y para mí que el espíritu no me dijo nada. Sí, y es que es más preocupante, o sea, actualmente porque siento que, pues sí, de algún tiempo para acá, como te venía diciendo, que a lo mejor antes no estábamos tan acostumbrados a tener tan fresca la conferencia general porque pues era, o sea, antes las clases y los discursos estaban basados en otros tipos de mensajes, ¿no? O sea, no sé, cuando yo era adolescente me acuerdo que sí había el manual bueno, no sé, en el caso de mujeres jóvenes, ¿no? Donde estaba la de la clase y no estaba tan basado como ni en Ven, Sígueme, ni en discurso de la conferencia general. Y en el caso de la Organización de Sociedad de Socorro, igual estaban los manuales de los presidentes de la iglesia, ¿no? Sí. Entonces ahí ya era muy específico acerca de qué preguntar en la clase, cómo abarcarlo y las experiencias que los hermanos pueden tener al respecto. Claro. Pero ya aquí cuando te dicen, haz una clase del discurso que ya dieron, es como de... Ok, voy a intentarlo. Sí. Pero igual, o sea, yo creo que pues, como dice Braulio, ¿no? La lucha se hizo. Ajá. Y aquí estamos y vamos a hablar acerca del discurso. O sea, yo también algo que es bueno del programa es que a lo mejor si nos perdimos alguna sesión de la conferencia, pues lo estamos retomando. Algunas personas a lo mejor no tuvieron la oportunidad de escuchar este discurso y pues lo estamos como también dando a conocer. Y que también yo siento que algo que a mí me ha sido muy valioso cuando, por ejemplo, aprendí como en la parte de, no me acuerdo si fue al final de mi misión o ya cuando estaba aquí y daba algunas clases y etcétera, como darme cuenta que muchas veces el espíritu toma tiempo en afianzarse, si se puede decir así. No necesariamente vas a empezar con algo y de la nada decir, wow, qué espiritual está esto a los primeros 5 minutos. O sea, regularmente toma tiempo el que se construye ese ambiente espiritual. Sí. Toma el esfuerzo de todos también, es la parte de la clase en la que estamos colaborando entre todos, poniendo atención en nuestro corazón, qué sentimos, qué podemos expresar y mientras todos cooperamos funciona. Y yo solo siento eso, como pensando en mi mamá cuando éramos chiquitos o etcétera, o que muchas veces como miembros de un hogar nos podemos frustrar porque sentimos que la noche de hogar como que no cuaja. No jalo. Ajá, recordar que así puede empezar y podemos empezar de esa manera si tenemos el interés también de hablar con las personas, de no necesariamente forzar el tema, sino también escuchar. Tal vez si no hay nada, es porque tal vez el espíritu tampoco quiere que esté aquí en este tema y tal vez quiere que busque en otro lado. ¿Te acuerdas que hablamos de esto de la misión esa vez? Mira qué interesante concepto que acabamos de encontrar. ¿Te acuerdas que hablamos? Ajá, ¿te acuerdas que hablamos de la misión? Y que yo te decía que un compañero me enseñó que cuando, no sé, se te cayó una cita, tocabas la puerta, no estaban, en lugar de decir, fallé porque no tuve la cita, la pregunta era, ok, si Dios quisiera que diéramos esta lección, hubiera pasado así. Dado. Así que tal vez quiere que haga otra cosa y hay que ser flexibles y avanzar. Entonces siento que también en las noches de hogar, en los estudios o etcétera, si no hay nada, no te tienes que estresar porque no puedes sacar nada de ahí. O sea, decir, como es que no logro sacar una lección de esta escritura, también viene esta parte de decir, oye, igual y justamente no hay una impresión porque pues aquí no es, ¿no? Y tal vez es como, ok, si no es esta escritura, tal vez otra parte, o saben que vamos a seguir leyendo, no tenemos que pararnos si es que no hubo ninguna impresión espiritual y el espíritu empieza a hacer su magia, por así decirlo, conforme avanzamos, conforme entendemos que no siempre jala al inicio como nos gustaría y entender que no siempre hay en todos lados todo y ya. Pero bueno, ahora escucharemos a Diana con su presentación. Ok, la presentación de este mensaje. Yo creo que lo bueno de este discurso también es que el nombre no está tan difícil. El discursante es Eduardo Gabaret. Sí, es que, mira, honestamente yo siempre me lo aprendí por la palabra cabaret en inglés, en español, perdón. Eduardo Gabaret. Entonces Gabaret, solo con G. Suena como un postre. Pero está bien. Gabaret. Entonces, él comienza el discurso en la introducción del mismo
hablando acerca de un barco que naufragó. No sé, al principio se me hizo una historia, aunque fuera como súper cortísima, se me hizo como bien romántico. El hecho de que mientras uno de los náufragos estaba luchando por sobrevivir a esta situación de que se estaba hundiendo el barco, de que se estaba en este movimiento, ¿no? Dice que tenía en sus manos un anillo de oro que le había regalado su esposa unos meses atrás con la inscripción: no tengo nada más que ofrecer, no tengo nada más que darte, perdón. Y que se refería al corazón, ¿no? Sí. Entonces, de ahí como él trata de dar una conexión con las escrituras, hablando acerca del discurso del rey Benjamín, que habla de cuando las personas de ese pueblo ya no tenían ninguna disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Entonces, sí, bueno, yo creo que me gusta mucho esa parte porque en realidad no es tan fácil, creo yo, llegar a ese punto. O sea, por algo las tentaciones de Satanás pues son así, tienen esa característica de ser tentadoras, porque es algo que nosotros no precisamente decimos, pues ahí está la tentación, pero no le voy a hacer caso, como no pasa nada, ¿no? Sino que realmente tiene eso que nos llama la atención y que precisamente hace que nos vayamos contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, después de tener esta introducción acerca del cambio en corazón, el elder, ¿es elder? No. Sí. Sí, el elder, ¿verdad? El elder nos da una experiencia personal que no sé si te gustaría compartirla. Es básicamente, resumiendo la historia, lo que pasa con el elder cuando era chavo, o chiquito, o hombre joven, perdón si chavo no fue, era hombre joven. Cuando era hombre joven, su papá no era miembro de la iglesia, y entonces lo que pasa es que un domingo le dice a su mamá: oye, me voy a quedar con mi papá, no quiero que se quede solo. Y entonces su mamá se fue a la iglesia y él fue a ver a su papá, pero en realidad pues después solo fue un ratito con su papá y después se fue a jugar fútbol. Y dice que pasó por la capilla para poder ir a jugar fútbol. Y él dice que un hermano de asesor del quórum de diáconos, me parece, lo ve. Y entonces dice que en los siguientes días el hermano fue y le dio un manual, le pidió: oye, necesito que me ayudes a dar una clase para el quórum, y pues esta es la lección, ¿no? El día de reposo. Y entonces el hermano le dijo: oye, yo voy a venir a ayudarte en los siguientes 2 días. No menciona que lo haga, pero supongo que lo hizo. Y después llega la hora de... que se acerca el domingo y él dice: ojalá me enferme, y no se enferma. De esas veces que dices: ahora que lo necesito. Ay, ya sé. Pero bueno, el punto es que no se enferma y va y da la clase, y dice que el hermano que le dio el manual y todo eso pues estuvo con él todo el tiempo. Dice que en ese momento empezó como su cambio de corazón, que ese día algo cambió y que él empezó a guardar el día de reposo y después, etcétera, otras cosas, y empezó a pues fortalecer su convicción y su manera de vivir el evangelio. A mí lo único que sí me detuve a revisar y sí dije: órale, esto está muy interesante. Él dice que todos los hombres jóvenes admiraban a este hermano de apellido Espinosa. Y en el pie de página número 5 menciona un poquito acerca del hermano. Y dice: Félix Espinosa fue campeón nacional de pelota vasca en la República Oriental del Uruguay. Participó en campeonatos locales y del mundo. Falleció el 5 de marzo del 2022. Creo que, si bien para mí el discurso del elder Gabaret tiene como cosas como muy repetitivas que hemos escuchado mucho tiempo, y por eso siento que no como aporta algo que de repente diga: órale, esto está interesante, vamos a estudiarlo más. Siento que sí es un gran tributo que él hace, porque esta persona que menciona en su historia murió el 5 de marzo del 2022, y él dio este discurso, no sé si el 5 o el 4 de abril, es decir, un mes después. Entonces siento que el elder Gabaret aquí está haciendo una reflexión también interna de decir: cómo fue mi cambio de corazón, y también honrar a este hermano que acaba de fallecer, que fue el que inició este cambio de corazón en él. Entonces creo que algo interesante para hacer en tal vez discurso sería pensar en tal vez qué personas para nosotros han tenido un impacto en cambiar nuestro corazón, en hacerlo mejor, y tal vez no sería mal que habláramos de eso, si te interesa a ti el tema. Es que de hecho es la experiencia que yo tengo, porque también yo me puse a pensar cuando vi la experiencia del hermano Eduardo, del elder Eduardo, de cuando he tenido yo
a lo mejor es chistoso porque aquí en las escrituras como que el pueblo dice, así ya no tenemos más intención de obrar mal, como algo muy definido, ya no tenemos más intención de pecar. Okay. Ajá, de pecar. Y de hacerlo bueno continuamente. Y entonces él habla acerca de un principio en el que él dijo, a partir de ese día, como que ya nunca volví a pensar en como, ay, tengo que ir al partido. O sea, como que él, o sea, sí tuvo esa intención, ¿no? De no lo hago por quedar bien con alguien. O sea, realmente yo sentí que algo cambió profundamente dentro de mí. Entonces, yo recuerdo una experiencia, a lo mejor no siento que sea tan así como de por guardar los mandamientos de que cambió la palabra sabiduría o la ley de castidad o algo así, pero cuando yo estaba en Mujeres Jóvenes y también al mismo tiempo estaba trabajando en el progreso personal, estaba yo buscando un proyecto para el valor de integridad. Y al mismo tiempo mi papá, bueno, estábamos en una situación complicada económicamente, ¿no? Okay. Y uno de los miembros, una familia del barrio, lo sabía y veía que yo en ese momento no estaba estudiando y estaba buscando trabajar. Yeah. Entonces ellos dijeron, pues ¿saben qué? En el edificio en el que nosotros vivimos necesitamos como alguien que haga el aseo. Y entonces dijeron, no sé si a ustedes pues, les interesa, ¿no? Y yo como, sí, ¿por qué no? Pues es un trabajo, ¿no? Al final de cuentas. Sí, justo lo que estoy buscando. Entonces, si me interesa, por favor. Y dije, además, pues está padre porque pues no hay como un horario en particular, nada más llego, hago lo que tengo que hacer y me voy, ¿no? No pasa nada. Pero una cosa muy particular de este edificio es que, o sea, resulta que igual, ¿no? O sea, tenía sus cosas que limpiarse por fuera, por dentro, pero por dentro, como pues precisamente como son departamentos, pues va como en espiral, pero era cuadrada, ¿no? La forma de subir las escaleras. Entonces, cada vez que había como un cuadrado que daba a las puertas de las entradas de los departamentos, el cuadrado era blanco, pero las escaleras eran grises. ¿Por cuadrado te refieres como al piso? Ajá. El cuadrado del piso era blanco y lo demás de las escaleras grises. Ajá, okay. Exactamente. Entonces, las escaleras eran prácticamente cemento, ¿sabes? Ok. Entonces, yo, la verdad, por querer hacer el trabajo rápido, dije, pues el gris no se nota. O sea, como... Triste, Diana. Dije, pues la verdad, o sea, el trapeo y de todas formas se ve igual que cuando no trapeaba. Ajá. Entonces, yo dije, la verdad son muchas escaleras. Y entonces, sinceramente, yo lo que hacía pues, era barrer bien, pero ya cuando llegaba la hora de trapear, solamente trapaba la parte blanca y me iba a la siguiente parte blanca y así continuamente, ¿no? Y entonces hubo un tiempo en el que los hermanos, sobre todo la hermana, se dio cuenta que terminaba muy pronto. ¿Qué hace? Pues esta niña acaba en 2 minutos, Roberto. ¿Cómo le hace? Que me pase el tip porque yo no puedo. ¿A quién contrató? Y ella me dijo, sinceramente, ¿tú trapeas las escaleras? Y yo, no. ¿Así respondiste? No. No, o sea, sí me dio pena, ¿verdad? Pero claro, en ese momento ahorita me está dando risa porque también me está dando pena. Pero yo recuerdo que le dije, no, sinceramente es que no le veo mucho sentido a trapearlas porque no se ven. Sí, okay. No se nota. Y entonces... Y también, ¿no? Había algunos otros detalles que yo también, pues como era la primera vez que estaba yo en ese tipo de trabajos, pues ella como que me hacía la recomendación, ¿no? Oye, pues hace esto, cambia lo otro y deberías de hacer esto. Y yo, sí. Y pues igual, ¿no? O sea, en mi mentalidad a lo mejor adolescente era como de, pues al final de cuentas, pues con que quede igual la limpia está bien, ya, ¿no? Y fue un día... o sea, igual, ¿no? Lo tomaba de buena forma, no me enojaba ni nada, pero yo decía, bueno, igual no está revisando todo el tiempo, todas las cosas y también la gente va pasando, no se va a dar cuenta. Y hubo un día en el que ella me estaba esperando como con ropa de hacer como limpieza. Yeah. Y entonces yo dije, ¿qué rollo, no? Y me dice, voy a hacer la limpieza contigo hoy. Y yo como de, ¿qué onda? ¿No? Sí. Y entonces... me llamó muchísimo la atención y yo dije, bueno, y empezamos a hacer, me dijo, mira, esto se hace así, así y así, y por esto y lo otro, y empezamos, y te prometo que, bueno, ese día igual me tardé más de lo normal, pero al final del día, de verdad que yo sentí que algo en mi corazón cambió ese día. Y automáticamente pensé mucho en el valor que estaba trabajando de Mujeres Jóvenes, que era de la integridad. Porque yo recuerdo que estaba haciendo un álbum que hablaba acerca de frases sobre la integridad y decía que la integridad era hacer lo correcto aunque los demás aunque no hubiera necesidad de espectadores.
Y yo dije, qué curioso, es como las escaleras que no se ve que están limpias, pero están limpias, ¿no? Entonces, te prometo que ese día yo dije, wow, cuando tenga oportunidad de ayudarle a entender a alguien que no está haciendo lo correcto, creo que debería de hacerlo justo como la hermana lo está haciendo, ¿no? O sea, ella no lo hizo ni con como, es que esta niña no entiende, ya mejor, o sea, todavía que le estamos consiguiendo el trabajo, sí. Todavía no lo está haciendo bien, sí. Yo ya le dije, o sea, ella tuvo como tanto amor en su corazón conmigo y tanta paciencia, que ella sin necesidad de haber hecho eso, porque pues ella pudo haber contratado a otra persona que sabía hacerlo 1000 veces mejor que yo, ¿no? Sí. Y yo siento que ella vio la oportunidad de ser una respuesta para mí en ese momento, como para mi familia en general que estaba pasando por esa situación, y también para enseñarme una lección, ¿sabes? Como que nunca se me ha olvidado y que nunca se me va a olvidar. Entonces, ahorita que como mencionas, ¿no? Que le dio esa... es que, ¿cómo dijiste que le dio al hermano este honor, este tributo, tal vez? Exactamente. Entonces, no sé, yo me sentí con esa impresión de que podía compartir como esa experiencia, porque siento que literalmente a partir de ese día fue el día que nunca volví a limpiar de otra forma diferente de todo el edificio. Ya era como ya se me enseñó, lo hizo ella. O sea, ¿qué más podía haber hecho ella por mí? Que enseñarme con el ejemplo y con toda esa paciencia y ese amor, ¿no? Entonces yo dije, si ella está haciendo eso, yo no puedo hacer menos que lo que se me está pidiendo. Entonces, como que literalmente de ahí cambiaron muchas cosas en mi forma de ver, por lo menos ese principio. Y estaba yo también pensando en eso, ¿no? Como en el pueblo del rey Benjamín, que decía, ya no tenemos más deseos de obrar mal, ¿no? Como de ya no tengo más deseo de trapear feo, sino como de hacerlo bien continuamente, ¿no? Entonces, sí, creo que esa es una de las razones o de las cosas que como que te motivan muchísimo, ¿no? A tener esos cambios en tu corazón. Y también recordé, igual como a lo mejor creo que en otros discursos lo he mencionado, pero... El himno que dice que cuando sientes el amor de Cristo no vuelves a ser la misma persona. Entonces yo digo, bueno, también ahorita como relacionándolo con la semilla que dijiste al principio de este video, también hablábamos, ¿no? Acerca de cómo podemos hacer respuestas de las oraciones de las otras personas, y creo que en ese momento ella lo fue, y también incluso fue una respuesta para que me ayudara a cambiar como mi corazón en ese entonces. Entonces creo que también eso me ayudó muchísimo. Me gusta mucho tu historia por varias razones. Creo que en primer lugar justamente es esta parte de a veces el servir a los demás no es tan complicado como decir, oye, en este lugar están buscando y le tomé una foto al anuncio y si tú necesitabas trabajo aquí está la foto del anuncio. O sea, a veces el servir y el ayudar es tan simple como tomar una foto y reenviarla. No, o sea, no necesita un acto tan grande, muchas veces el apoyo. Ahora, lo que es interesante es que muchas veces también toca recorrer la segunda milla, como diría tal vez El Salvador. Y entonces me gusta mucho que en tu historia la hermana juega este papel de... O sea, porque no sé, o sea, yo diría, en primer lugar, como... ¿Cuántos años tenías? Tenía, pues iba en la preparatoria, como 14. 14, estabas chavita. Estabas en mujer joven. Estaba en mujeres jóvenes. No sé, como en primer lugar es como... Hace 10 años. O sea, porque aparte ese es su edificio, ¿no? Ella vive ahí. Ajá. Entonces, en primer lugar, muchas veces cuando es para ti, piensas dos veces, ¿sí será que lo hará bien el joven este? Porque yo voy a responder exactamente, por todo. Porque va a haber de mi dinero que se le va a pagar y aparte yo lo estoy recomendando para todo el edificio. Entonces, estás jugándotela por alguien que es como, no sé, lo piensas dos veces decir como, tal vez no trapea tan bien. Y cuando está el no trapeo también, tal vez una de nuestras primeras reacciones es, oye, me estás haciendo quedar mal y no quiero que esto vuelva a pasar, que también es muy válido. Pero la manera en la que reacciona esta hermana de decir, ni siquiera decirte trapeas, o no sé si te dijo trapeas mal una vez, o solo fue aparecido un día. No sé, tal vez sí me dijo. Y no estaría mal, porque trapeabas mal. O sea, es la verdad. Diciendo la verdad, sí, no claro. Estaba haciendo mala. No era un insulto ni nada. Pero llega este punto donde yo me voy a poner... a limpiar contigo y vengo con ropa de trabajo. Y, ¿sabes? También pienso que ese esfuerzo también vino tal vez a pesar de
las críticas que pudo haber recibido o las miradas de sus vecinos, ¿sabes? Como, men, si contrataste a alguien para limpiar, pues es tu trabajo, ¿no? No, o sea, en primer lugar debería hacerlo bien y no lo está haciendo bien. En segundo lugar, pues peor que te pongas a hacerlo tú por él. Se supone que le estás pagando por eso. Claro. Entonces, no sé, me imagino tal vez el sentimiento de oye, contraté a alguien que lo está haciendo mal y aparte me estoy poniendo a hacerlo yo. O sea, más evidente que fue una mala decisión, no hay más evidencia para eso. Y no sé, esta parte de esta hermana de decir, bueno, piense lo que piensen también los vecinos, piense lo que piense, tal vez también mi esposo, no sé, estoy especulando aquí quién haya pensado lo que sea, pero se me hace muy padre esta parte de la hermana de decir, pues solo vamos a ayudarle y no sé si pensó que funcionaría igual y lo dudó, no sé, pero definitivamente una historia bella. Y justamente pensando en este ejemplo o en esta situación de la hermana que claro pudo haber dicho, triste niña, pues no, pues ya, córrela. O sea, todavía que le ayudé, la recomendé, puse mi nombre por ella, pues no, ya, córrela porque lo hace feo. Yo estaba pensando en... Déjame busco la escritura, no voy a hacer que la cite mal y si la cito mal, pues no va a ser. No va a tener Tienes un buen tiempo, final. Tienes tiempo. Pero es una experiencia misional. Bueno, yo estaba en la misión y yo ya he comentado varias veces que en la misión yo era alguien, un ser muy rígido, muy estricto y muy robot. Sí, sabemos. Yo era un robot en la misión. Aquí está la escritura. Es que ahora toca buscarla es Mateo. Entonces, le voy a leer de otra versión de la Biblia, no importa. Entonces, el punto es que yo estaba en la misión y yo estaba como, pues sí, era una persona muy estricta, muy dedicada y hasta cierto punto, claro, también consagrada, pero también muy estricta y muy rígida con muchísimas cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo este sentimiento de, ¿por qué no esta persona está esforzándose? ¿Por qué este misionero no está obedeciendo tanto como debería? O sea, y en esta parte en la que te subes en esta tal vez arrogancia moral, como la llama el de Renlund, creo. De simplemente lo mismo que pudo haber pasado con la hermana que comentas. O sea, yo le ayudé, yo le eché la mano, no tengo por qué ponerme a trapear con ella. O sea, claro. ¿Por qué yo tendría que hacer eso? No es mi responsabilidad, no me toca. Y tal vez sinceramente no me importa, ¿no? O sea. Y entonces más o menos en una actitud parecida yo estaba en la misión, como diciendo, como yo estoy cansado de este compañero que solo me está estorbando. Solo me estorba, quiero trabajar, quiero hacerlo, quiero que nos levantemos temprano, quiero que hagamos esto y simplemente siento que me está estorbando, ¿no? Y entonces yo solo pensaba, ¿por qué no le digo al presidente que lo mande a su casa? ¿Por qué no le digo que ya X lo que sea, ¿no? Y justamente llega esta parte y versículo en las escrituras que estaba yo leyendo y creo que no era el versículo que abrí, así que lo voy a sacar aquí, pero... Lo que pasa es que El Salvador, hablando con... creo que aquí sí viene la historia completa, perdón. Está bien. El Salvador, justamente en una conversación, según yo, con los fariseos, y perdón, no viene el contexto completo, hay un punto en el que les dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y cuando yo leí eso en esa etapa de mi misión, solo fue como un balde de agua fría. Es decir, ouch. O sea, porque para mí era, yo estoy sacrificando todo esto, me estoy esforzando. Hay veces que no nos podemos dormir tan temprano porque estamos acabando los registros o porque hubo esto, o no cenamos, porque etcétera, etcétera. Y estoy haciendo todos estos sacrificios y por qué, no sé, la queja y la arrogancia moral y todo eso. Y cuando leí eso, fue como, si eres capaz de ser tan recto o tan perfecto en tu propia rectitud, Braulio, pero no puedes tener misericordia, no me sirves tal vez mucho como misionero. Y no necesariamente que creo que esa haya sido la impresión espiritual, pero sí mi percepción de lo que la escritura quiere decir. Claro. Es como, está muy padre que puedas sacrificar todo esto, pero si en esos sacrificios no eres capaz de tener misericordia para aquellos que no pueden o no tienen la capacidad todavía de hacer ese tipo de sacrificios, no es lo que quiero. No es mi plan tener una persona súper sacrificada que no entienda qué es la misericordia. Yo soy un Dios justo y un Dios misericordioso. Y si tú te vas a desarrollar como yo, tienes que entender esas dos caras. No puedes ser solo justo. Sí. No puedes ser solo súper recto, un robot que obedece todo. Tienes que aprender a ver con amor a tu hermano que no puede hacerlo como tú ahorita. Y no es una experiencia tal vez en que una persona me lo haya dicho, pero definitivamente esa escritura tuvo un impacto
muy profundo en mi manera de ver las cosas. Y decir, es cierto, no puedo vivir mi vida solo abrazando a la justicia cuando Dios es justicia y misericordia. Y entonces fue una parte en la que creo que mucho empecé a evolucionar en mi manera de ver hasta como sigo haciéndolo hoy. Y sigo habiendo veces en donde me tengo que repetir, hey, Braulio, misericordia quiero y no sacrificio. Y solo este ejemplo que pones tú y el ejemplo del hermano también me hace recordar eso. Es... si tú no puedes tener el amor y la paciencia de ir a visitar a este joven que miente para no ir a la capilla y no sé lo que sea, y si no, tú no tienes tal vez esta paciencia de esta joven que tal vez no entiende que así no es como se aprovechan las oportunidades que se le abren, y si tal vez tú no puedes ver a este compañero misional tuyo con esos ojos de amor y paciencia que Dios tuvo para ti algún día, tal vez debes de replantearte qué es lo que realmente Dios espera de ti. No solo sacrificio, sino también misericordia. Y entonces para mí fue una cosa que cambió plenamente mi corazón. Y tal vez no fue inmediato porque todavía seguí siendo muy estricto. Ha sido todo un proceso. Que de hecho eso va a hablar el Elder Gabaret aquí. Pero justamente eso sí puedo marcar como que fue un punto muy, muy importante en el proceso de decir... no solo es yo soy súper recto, no solo es me esfuerzo un buen por obedecer, es también qué tanto me extiendo en misericordia por todos los demás. Sí, de hecho ahorita lo que acabas de decir me llama la atención porque habla acerca de cómo se obtiene ese cambio de corazón y luego dice, contestando esa pregunta, se inicia y con el tiempo ocurre. O sea, lo que acabas de, acabas de decir, Braulio. Estoy muy feliz de que estoy conectando con el discurso ahora sí. Digo, a lo mejor no es como de que todo el discurso, pero tiene sus partes, ¿no? Y precisamente es eso, dice, o sea, hay cosas que yo creo que no se limitan a esto, pero es básicamente en lo que el elder se está como refiriendo, como cuando estudiamos las escrituras, oración y ayuno, y cuando actuamos de acuerdo con la palabra estudiada o recibida, o sea, también pues habla acerca de la revelación, ¿no? Y dice que todas estas herramientas son las que nos ayudan precisamente como a tomar esa decisión de iniciar ese cambio en nuestro corazón. A lo mejor nosotros, así como en los discursos que hemos tenido anteriormente, decimos, pues, o sea, como precisamente como el arrepentimiento es ese cambio de corazón, y decimos, pues como todavía no tengo tanta el deseo de cambiar estas cosas, a lo mejor por eso no he sentido no he experimentado el cambio tan profundamente, ¿no? A veces tengo ganas, a veces no tengo tantas ganas. Sí. Y por eso a lo mejor decimos, pues a lo mejor todavía estoy en ese punto en el que no he iniciado, ¿no? Pero precisamente esas cosas pequeñas y sencillas, como las escrituras, la oración, el ayuno y la revelación, nos ayudan a iniciarlo, como a tener el deseo, porque pues así como la fe, pues todo comienza con ese deseo, ¿no? De querer cambiar y de querer hacer todo lo necesario para estar pues en armonía con los principios de Dios. Creo que es un buen punto también para pensar en retrospectiva en los puntos en los que hemos tenido estos inicios o este inicio, si es que podemos rastrear un punto único. Yo no sé si en mi vida puedo rastrear un punto único, decir, aquí empezó todo el cambio de corazón. No creo que hay muchos instantes, pero creo que sería muy bueno evaluar como esa fe tierna que teníamos en ese punto, ¿sabes? O sea, puedes voltear, no sé, tal vez tengas un año en la iglesia, tal vez tengas 15, pero creo que todos podemos voltear atrás y decir, ¿te acuerdas ese momento cuando dije, sí quiero bautizarme, sí quiero ir a leer las escrituras, sí quiero hacer una oración? Ese momento en el que tu fe, tú sentías que era lo correcto, pero todavía es muy tierno, muy, sí, como una plantita que está creciendo y ni la toques porque la vas a maltratar. Y no sé, yo siento como ternura al voltear hacia, ¿cuántos años van? Creo que son 14 años. Sí, porque yo tengo 26. Sí, hace 14, casi 15 años. No, más bien 15, casi 16. En la iglesia. Y si puedes voltear al pasado y ver, oye, ¿te acuerdas de esta semillita tan linda, tan bella? Sí, muy pequeña y todavía no era un tronco fuerte. Pero qué bello ver cómo ha crecido y ver cómo sacó sus primeras tallos y sus primeras hojitas. Y solo creo que es un buen momento para que todos podamos recordar que esos primeros instantes donde tomamos esas decisiones espirituales en el Evangelio y decir, wow, cuánto ha crecido esa semilla y ahora es un tronco más fuerte o es una planta con varias hojas o lo que sea, donde sea que tú sientas que estés. Pero creo que es muy lindo ver cómo empezó y cómo ese inicio es súper valioso y que sigues en el proceso de expandirte en eso. Perfecto.
El siguiente punto en el discurso habla acerca de el reconocimiento y convenio. O sea, cómo nos estamos dando cuenta que nuestro corazón está cambiando. Porque, pues, como sabemos, es un proceso. Sí. Entonces, aquí como los... ¿cómo se llama esto? Es que tengo la palabra en inglés, no sé por qué. A ver. Es que tengo como... No, espera, ya la tengo en español. Indicadores. Indicadores. Okay. Es que no sé por qué tenía como KPIs, ¿no? Sí, que nos ayudan a entender... Bueno, a lo mejor también, ya cuando los estudiamos aquí del discurso, decimos, esto sí está pasando, esto no está pasando, y ahí podemos como hacer cosas, a ver qué es lo que podemos hacer para que ese efecto se cambie en nuestro corazón, ¿no? Dice que queremos agradar a Dios en todo. Eso está bien fuerte. En todas las cosas. Cuando tratamos a los demás con amor, respeto y consideración. Sí, esa es buena. Cuando vemos que los atributos de Cristo están integrándose en nuestro carácter. Cuando sentimos más constantemente la guía del Espíritu Santo. Cuando decidimos guardar un mandamiento que se nos ha sido difícil obedecer y seguimos obedeciéndolo. Sí, esa es buena. Y cuando escuchamos atentamente los consejos de nuestros líderes y decidimos alegremente seguir sus consejos. ¿No hemos experimentado un poderoso cambio en el corazón? A mí el que más me gusta es el de cuando tratamos a los demás con amor, respeto y consideración. Creo que para mí se ha vuelto, justamente con esta escritura que te comento y con todo este como cambio que he dado en mi vida, como justamente he visto lo que Pablo decía en su carta, ¿no? O sea, igual y profetizas, igual y haces milagros y abres el mar rojo, pero si no tienes caridad, eres tímpano que resuena. Sí. Entonces, creo que esa escritura me ha llegado mucho a realmente ser como una medida de discipulado, ¿sabes? O sea, realmente mi discipulado no necesariamente lo mido en lees todos los días las escrituras, haces oración en la mañana, en la noche. O sea, para mí el discipulado más se convirtió en esta simplificación de ¿tienes caridad o eres un tímpano que resuena? Entonces creo que a mí esta es la que más me gusta de ver este cambio y que también de la que más me siento orgulloso de ver cómo he logrado cambiar mi perspectiva de amar a los demás, de también tener más misericordia, amor, empatía, interés y creo que eso sí valoro y sigo aprendiendo un buen, ¿no? Porque es algo que creo que tengo que renovar justamente como a veces rechazamos ese cambio que estamos teniendo solito, pero sí definitivamente creo que es uno de los que a mí me gusta más como indicador de nuestra fe, no sé de nuestra fe, de nuestra conversión, perdón, qué tanto me estoy pareciendo a Cristo en ese sentido, en el trato con los demás. Ok. Perfecto. A mí también me gusta mucho esa parte y creo que también es de las... Bueno, es que todas... Ya cuando te pones a pensarlas bien, creo que todas son difíciles, pero pues ahora sí que tiene que ver con el primer paso, ¿no? De la atención y el segundo ahorita habla acerca del reconocimiento de cómo sabes si estás, si sigues por ese camino del que comenzaste del que tomaste la decisión de comenzar. Sí. Y por último, en el discurso habla acerca del mantenimiento y beneficios. Eso me sonó. Sí, como te acordaste de tu historia, ¿verdad? Dijiste, sí, esa es la historia que tengo que contar. ¿Cuál historia? Pues de ahorita de que limpiabas. Mantenimiento, ¿no? No me acordé de eso. Pero te sonó como cuando le das mantenimiento a una máquina o algo así. A mí también. A una máquina. Sí. Fue como de, qué curioso cómo el corazón puede parecer como primero algo que decides, porque es como el camino en el que comienzas la trayectoria, ¿no? De decir, como tú dices, a lo mejor no es tan, como a partir de este día nunca volví a ser la misma persona, pues no es tan así. Pero a lo mejor no volviste a ser la misma en algunas cosas, ¿no? Entonces, sí, es acerca de la atención, el reconocimiento y luego habla acerca de cómo mantenernos en esa senda, porque pues también hay cosas, pues no somos perfectos y podemos volver a caer en cosas que a lo mejor creímos que ya estaban resueltas y no están así. Entonces dice, ¿cómo podemos mantenernos ese poderoso cambio? ¿Cómo podemos? Es que no dice podemos, por eso no lo leí bien. ¿Cómo mantenemos? ¿Cómo podemos? Cuando inventas cosas. ¿Cómo mantenemos ese poderoso cambio? El mantenimiento está muy relacionado con la Santa Cena, que es semanal, y la renovamos. Eso como ir al taller. Ir al taller de reparación. Sí, le toca la afinación. La asistencia regular al templo también es muy importante. Cuando amamos y servimos al prójimo mediante actividades de ministración y obra misional. Y
Dice para nuestra... Entonces, o sea, como que juntando todas estas cosas que a lo mejor sí, ¿no? Suenan un poquito repetitivas, ya lo sabemos, siempre lo hemos escuchado, pero casi nunca lo hacemos. Pero dice que como conclusión llega esta gran alegría, ese cambio interior se fortalece. En esta parte... bueno, porque dice hasta convertirse en buenas obras, me recordó al discurso del profeta que hablaba acerca del ímpetu espiritual, que a lo mejor no era la mejor palabra, pero que hablaba de... Sí, del impulso y de la fuerza. Porque dice, pues sí, claro, o sea, si estás en constante mantenimiento del cambio de tu corazón, pues sería muy lógico que no tuvieras deseos de... Sí, si revisas tu coche constantemente, las probabilidades bajan de que tengas un accidente por una falla mecánica. Exactamente. Entonces dice, al final, como beneficio, dice que este cambio de corazón nos trae un sentimiento de libertad, confianza y paz. Lo que a mí me gusta y lo único que subrayé de todo el discurso es justamente el párrafo que sigue, que dice, el cambio de corazón no es un evento, se necesita fe, arrepentimiento y un constante trabajo espiritual para que suceda. Y justamente de lo que puedo testificar, o sea, si bien esa impresión de tener más misericordia y no jactarte de tus propios sacrificios que hacías, si bien es una impresión que tuve hace, no sé, ¿cuántos fue? ¿5 o 6 años? No sé. Es una impresión que sigue creciendo, que sigue moldeando cosas en mi carácter, que sigue enseñándome más de nuevas situaciones. Sí. Se inicia cuando deseamos someter nuestra voluntad a la del Señor. Entonces, el Elder Gabaret, que es justo lo que me gustó del discurso, es que él separa como esta idea de en qué momento se inicia y cómo se materializa, que me llamó mucho la atención cómo él lo define. Se inicia cuando deseamos someter nuestra voluntad al Señor y se materializa cuando hacemos y guardamos convenios con Él. Entonces se arranca con un deseo en el corazón y cobra más sentido ya cuando estamos en la acción y ya cuando estamos en la parte de hacer y guardar convenios. Entonces creo que me agrada cómo define esta parte de cómo se inicia y cómo se materializa el cambio de corazón. Y no necesariamente que al hacer convenios se finaliza, sino que está cobrando forma. Eso me gusta pensar y que finalmente es un proceso del cambio de corazón y que seguimos puliendo y hay siempre más que pulir. Y yo ya acabé. Okay. Ya empecé y ya acabé. Sí, pues sí, nada más ya para finalizar, creo que lo que me gustó del último párrafo es que, bueno, vuelve a la historia del náufrago, ¿no? Y dice que así como cuando se recuperó el anillo. No me acuerdo de esa parte. Es el último párrafo. Ok, ajá. Así como cuando se recuperó el anillo del náufrago, cuando entregamos nuestro corazón a Dios, somos rescatados de los mares embravecidos de esta vida y en ese proceso somos refinados y purificados a través de la expiación de Cristo. Llegamos a ser progenie de Cristo. Entonces, efectivamente, lo único que es nuestro, que nos pertenece, es nuestro albedrío. Claro. Y si es, ahora sí que como dice la inscripción del anillo, pues no hay nada más que podamos darle a Dios, ¿no? Y creo que, si me permites terminar con mi semilla, sí, el discurso, me gustó mucho recordar esa experiencia y siento que me gustaría muchísimo tener como experiencias más frecuentes sobre como un cambio de corazón un poquito más definidas, así como esa. A lo mejor, no es que la estuviera buscando en ese momento tal cual, como de ¿qué voy a hacer para cambiar mi corazón? ¿No? Sí, es que así pasa. Esas son las que más te cambian. Las que no ves venir y de repente es, bueno, wow. Sí, pero creo que, más que nada, creo que es esa disposición, ¿no? Que es lo que habla en el discurso de tomar la decisión de iniciar ese viaje del cambio de corazón y a partir de tomar esa decisión como que ya Dios te va ayudando como a poner esas experiencias o ya sea, o sea que a lo mejor una persona como a lo mejor mi caso que sentí que me elevó porque ella sentía pues sí, ese amor, esa paciencia y consideración conmigo, como también a lo mejor en tu caso que fue una persona que fue un instrumento pero porque tuviste que aprender a ser paciente. Ajá. Qué bueno, ¿sabes? Que al final, sí. Entonces, es cuestión de ver la experiencia con esa perspectiva de, bueno, estoy en ese proceso de cambio de corazón y pues por eso, no sé, sentí esa... pues sí, que a partir de esa experiencia como algo cambió dentro de mí, que es muy difícil que vuelva yo a repetir como el error que estaba cometiendo antes de esa experiencia. Sí.
A mí lo que más me queda, y justo creo que la mejor experiencia que me llevo de haber leído y de platicar este discurso, es justamente recordar mi propia experiencia también. Creo que fue algo muy interesante recientemente con algunas personas con las que me he frustrado en estos últimos días. Perdón. No, ya, contigo. Ya te acabo de contar de con quién me frustré. Ajá. ¿Sí te acuerdas? No te acuerdas. ¿Te acabo de contar? Sí, ya te acordaste. Ok, entonces estoy frustrado con esa persona. Pero también viene esta parte de justamente, oye, ¿cómo voy a expresarle mi frustración? Y creo que eso me hizo reflexionar justamente, justo la vivencia que hoy estoy teniendo. Recordar esa escritura me hizo acordarme de ella. Las personas no están ni siquiera como en la misma perspectiva que tú siempre. Y no porque tú estés más arriba, simplemente porque tienen diferentes perspectivas de las cosas. Entonces, sí, me ayudó mucho recordar esta escritura, acordarme que está muy bien, que totalmente aplaudible que te esfuerces, que trabajes, que seas recto, pero si te olvidas de la misericordia, eso no es lo que quiere el Señor. De hecho, el misericordia quiero y no sacrificio es como bien fuerte la escritura, decirte como a ese grado, o sea, a ese grado tus sacrificios se quedan en nada si no sabes misericordia. Al grado de que no los quiero y dame solo la misericordia, a ese grado el Señor quiere la misericordia. Y digo, no es que no quiera los sacrificios, pero siento que es esa imagen tan fuerte, decir así de nada valen los sacrificios si no aprendes a amar y a dar misericordia. Lo mismo que Pablo. Si eres un súper profeta y un súper milagroso, pero no tienes caridad, de nada viene a servir. Entonces me gustó mucho recordar eso y eso es lo que me llevo. Perfecto, muchas gracias, Lolo. Entonces, igual esperamos que nos compartan su semilla, aunque sea pequeña, de este discurso. Cualquier cosa que ustedes hayan recordado, o también alguna experiencia en la que ustedes hayan sentido que hubo algún cambio en su corazón. Estamos como muy ansiosos de leerla para los siguientes videos también. Claro. Entonces, pues cuídense mucho y nos vemos en la siguiente emisión. Bye. O sea, nuestros sentidos terrenales no nos ayudan tanto en ese sentido, ¿no? Es como nos tenemos que guiar completamente con la guía del espíritu, de que tienes que saber por medio del espíritu que Dios te ama, o sea, y de ahí te tienes que agarrar. Entonces nos tenemos que valer como de sentidos espirituales, por así decirlo, para entender el amor de Dios, incluso independiente de nuestras circunstancias difíciles, ¿no? Sí.